Enriqueta Casano, futbolistas talentosos y helado a las 2 de la mañana, sin remordimientos y sin medida, no necesariamente en ese orden. Y hoy quiero hablaros de fútbol y mafia, de una relación curiosa entre fútbol y mafia, pero antes suscribiros al canal, le dais al botón y a la campanita y así podéis recibir todas nuestras casanatas. La relación entre fútbol y mafia no es frecuente, aunque pueda parecer lo contrario por el estereotipo que tenemos del país transalpino. No es frecuente y por una razón muy sencilla de entender, ¿no? Los criminales lo que buscan es discreción y el fútbol precisamente lo que ofrece en un palco es un altavoz tremendo. Hay excepciones, en cambio, y una de ellas es de la que os quiero hablar, que es la del Avellino Calcio. El Avellino Calcio es una de las mayores realidades del fútbol italiano en la zona norte-sur. Es un clásico del infrafútbol italiano. Y bueno, ahí he recordado sobre todo porque estuvo en primera durante 10 años seguidos en los años 80, ¿no? Es uno de esos equipos que está clavado en el imaginario de la gente, como pueda estar en España el Cádiz o el Salamanca. Avellino Calcio, pantalón blanco, camiseta verde y un presidente muy curioso durante aquellos años. Se llama Antonio Sibilia y él, bueno, es un hombre hecho a sí mismo, es digamos que el arquetipo de empresario italiano hecho a sí mismo. Tomó las riendas del Avellino Calcio en la serie C y lo llevó a primera en apenas unos pocos años, empezó a fichar grandes jugadores y tuvo muchas controversias, ¿no? con la prensa y también con la justicia, como veremos más adelante. Pero antes quiero daros unas pinceladas de cómo era Antonio Sibilia. Él era lo que llaman los italianos un presidente padrone, un padre padrone, un hombre del renacimiento en el fútbol que controlaba hasta el último aspecto del club y a veces de modos, digamos, poco ortodoxos. Muchos de sus jugadores recuerdan cómo cuando tenía que pagarles, que además siempre lo hacía en mano, y le recibía en su despacho siempre acompañado de 2 guardaespaldas, incluso a veces relataba un jugador como Vignola, el jugador que también jugó en la Juventus, con la pistola encima de la mesa. Así le recibía Sibilia a los jugadores a la hora de pagarles sueldos, incluso primas, y era un presidente muy atípico en ese sentido y también, por otra parte, un gran cazatalentos, ¿no? Él siempre descubría buenos jugadores para el Avellino Calcio y el mayor ejemplo, el que es recordado por todos, es Juari, ¿no? El jugador brasileño que jugó en el Oporto campeón de Europa con Maier y luego más tarde se fue a Italia y fue uno de los jugadores destacados cuando Italia empezó a abrir de nuevo las fronteras a jugadores extranjeros. Precisamente la historia que os quiero contar de Calcio y mafia relacionada con el Avellino también está relacionada con Juari. En 1980 en Italia se está produciendo un juicio contra Raffaele Cutolo, que es el capo principal de la nueva camorra organizada. Es un asesino, evidentemente, jefe de la camorra y con muchos crímenes a sus espaldas, pero además es un personaje curioso porque es megalómano. Él declaraba frecuentemente que creía firmemente que su misión en el mundo era salvar a los napolitanos y impartir la verdadera justicia. No creía en la justicia italiana, decía, y se consideraba a sí mismo como un hombre apuntado por el dedo de Dios para salvar al pueblo italiano del sur de todos sus males. Y así operaba. Cuando están juzgando a Raffaele Cutolo se produce una escena muy particular porque entra en juego el fútbol y entra en juego el presidente del Avellino Calcio. Durante la vista aparece Antonio Sibilia junto con Juari, la máxima estrella de su equipo, y le entregan una medalla al capo mafioso que está siendo juzgado en ese momento, a Raffaele Cutolo. Antonio Sibilia, cuando la prensa le pregunta, extrañada por este suceso y seguramente alarmada, dice que lo hace simplemente porque Raffaele es un gran fan del Avellino, un súper tifoso, y lo hace en agradecimiento. Las otras versiones dicen que lo hace porque en su momento había evitado un atentado en el estadio Partenio, ¿no? En el estadio del Avellino, y que lo hacía como agradecimiento. Lo cierto es que el propio Sibilia, a raíz de esta aparición pública tan sonada, empieza a ser investigado por la justicia italiana por asociación mafiosa y de hecho le cae una condena de 10 años que más tarde
los tribunales desestimarían, ¿no? Por falta de pruebas. La historia curiosa es que Antonio Sibilia, después de montar todo este circo en la magistratura, pues bueno, recibe mucha atención de los medios y en especial de la prensa de Nápoles, y precisamente a uno de esos periodistas que se encarga de cubrir el suceso le disparan. Antes de un partido del Avelino le disparan en la pierna, precisamente uno de los lugartenientes de Raffaele Cutolo. Las miradas apuntan rápidamente hacia Sibilia y los jueces le investigan. Le cae una condena de 10 años por asociación mafiosa, por las relaciones con la mafia, que en ese momento estaba, pues por ejemplo, apañando todos los contratos para reconstruir la zona de la Irpinia, que había quedado devastada tras un terremoto. En esos asuntos estaba la mafia, y en esos asuntos parece que estaba también Antonio Sibilia, el presidente del Avelino, pero la justicia no logra probar ninguna de estas conexiones, y 10 años después Antonio Sibilia es absuelto, y de hecho él muere hace 5 años y sin ningún tipo de asociación con la mafia. Bueno, calcio y mafia en Dieta Casano. ¿Conocéis alguna relación más del fútbol con el mundo del crimen? Bueno, lo podéis dejar en nuestros comentarios y también en nuestras redes sociales con el hashtag Dieta Casano, y podemos comentarlo en próximos vídeos. Forza, saluti a tutti, auguri bacioni, arrivederci, invoca il lupo e a presto pino.